Ha llegado el momento en que tenemos que iniciar toda la parte de la implementación de la aplicación web. Así como para la parte de la construcción del backend y del API, nosotros hemos utilizado como framework Spring y otras herramientas que nos han permitido ir construyendo de manera progresiva esas funcionalidades. Del lado del frontend, ese proceso no va a ser muy diferente. Eso quiere decir que del lado del frontend también se ha elegido un framework y se ha elegido ciertas herramientas que nos van a permitir construir toda la parte del frontend. Para este curso, el framework que he elegido es Angular y la versión en la cual vamos a trabajar es la versión 18, que es una de las últimas versiones en las cuales se encuentra este framework. Angular, como tal, es un framework que es liderado por Google y para la implementación de las funcionalidades utiliza un lenguaje de programación conocido como TypeScript. Este lenguaje de programación TypeScript puntualmente, como se puede leer en muchas de las documentaciones, incluso en la documentación oficial de TypeScript, viene a ser un superconjunto que se basa a través de JavaScript. O sea, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer en JavaScript también lo podemos hacer en TypeScript. Sin embargo, como su nombre menciona, en este caso TypeScript es un lenguaje fuertemente tipado y que adquiere ciertas características bajo el paradigma orientado a objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que en TypeScript vas a ver sintácticamente que también podemos escribir una clase utilizando palabras reservadas como class, manejo de interfaces y entre otras cosas que son muy similares a lenguajes de programación fuertemente orientados a objetos. Entonces, ese es el framework que vamos a utilizar. Nuevamente te lo menciono. Angular como framework que nos va a permitir mediante su set de herramientas y componentes que nos pone a favor para la construcción de toda la aplicación web y la integración de esta aplicación con el API. Y como lenguaje de programación vamos a utilizar TypeScript. Con respecto a la herramienta que utilizaré para la parte ya de la estructura del proyecto, las carpetas, la parte en la cual tengo que escribir el código, en este caso voy a utilizar Visual Studio Code. No es la única alternativa, de hecho, o sea, existen N editores que hoy en día vienen con Copilot o algunos servicios de IA, así como lo tiene Intelligent IDEA, pero en este caso prefiero utilizar Visual Studio Code porque puntualmente estoy un poquito más familiarizado con este editor. Esto te lo menciono porque para que tú puedas comprender de que el código que tú vas a ver que se va a ir escribiendo es muy indistinto a la herramienta que tú puedas estar utilizando. Por ahí de repente el cambio son algunas variables, básicamente algunos atajos que pueda tener el editor con respecto al que tú utilizas o yo utilice, pero después el código puntualmente será el mismo. ¿Ok? Además de eso, es muy importante en esta introducción saber cuál es el proceso de instalación acerca de lo mínimo necesario que yo tengo que tener en mi equipo para luego ya comenzar a crear proyectos en Angular. Y de eso trata este video. ¿Ok? Pero antes de pasar a ese proceso en el cual te tengo que explicar el proceso de instalación y todo lo que hay que tener en cuenta para ya tener todo configurado y luego pasar a desarrollar cualquier proyecto en Angular, quisiera comentarte de algunos componentes que nosotros vamos a ir desarrollando en esta segunda parte del curso. Angular, como framework o marco de desarrollo, está conformado por los siguientes componentes o elementos de su arquitectura. El primero de ellos netamente se le llama components o componentes. Gran parte de los elementos que nosotros vamos a estar construyendo para poder implementar lo que es no solamente las interfaces de usuario, sino todas las funcionalidades, se basan en componentes, que son piezas de software que tú puedes reutilizar y que internamente tienen una lógica.
En el caso de Angular, un componente es eso. Básicamente son bloques de construcción principales en Angular y que definen la lógica y la plantilla. Cuando se hace mención a la lógica, se hace mención a una lógica producto de una interacción que el usuario puede estar realizando con algún elemento o alguna sección de esa interfaz de usuario. Vale decir, puede ser un botón al momento que ingresa un valor en una caja de texto o cualquier otra interacción. Y cuando se hace mención a la plantilla, puntualmente hacemos referencia al HTML, que es la estructura del componente, y también ahí hay que mencionar al CSS, que es la parte en la cual tú le colocas estilos a ese componente, puntualmente para que tenga la apariencia dependiendo de un color, de un borde o de cualquier tipografía o fuente que tú quieras representar y plasmar con CSS. En resumen, un componente en Angular es un bloque de construcción que se conforma por la plantilla, que es un HTML, el CSS, que representa los estilos de ese componente, y ese componente internamente tiene una lógica que representa la interacción al momento que el usuario pueda accionar con algún elemento de ese componente. ¿Ok? Esa lógica, de hecho, uno lo programa utilizando TypeScript. ¿Ok? El siguiente elemento son las directivas. Y estas directivas lo que nos van a permitir en determinados momentos es manipular alguna sección del HTML o del DOM, que se le conoce como Document Object Model. Entonces, en ciertas ocasiones se necesita tener acceso a cierto bloque de manera dinámica para poder interactuar o para generarlo de forma dinámica. Entonces, eso en Angular se puede lograr generando, construyendo directivas. Luego están los pipes o los pis, que son componentes que te permiten realizar una lógica con el propósito de transformar los datos antes de presentarlos en una vista. Por ejemplo, podría ser que en una determinada vista tú presentas o imprimes, por así decirlo, un número, y a ese número quieres darle un formato en soles o monedas, o quieres darle a ese texto un formato de fecha. Eso se puede lograr con algunos pipes o algunos pis que ya vienen como parte de Angular o que nosotros vayamos a construir. Luego están los servicios, y los servicios son los componentes que van a permitir a toda una aplicación web o directamente a un componente o a n componentes poder interactuar a través de un servicio con las funcionalidades que son expuestas de una API. En resumen, los servicios lo que hacen es contener toda la lógica de integración con una API, con el propósito de enviar datos a esa API o recibir datos que la API, producto de una petición, le envía a la parte del front. Entonces, ¿quiénes son los encargados de enviar y recibir datos mediante el protocolo HTTP? Son los servicios. Y los servicios, luego de recibir esa información, le pasan la data a los componentes, y los componentes posteriormente presentan esa data en las plantillas, entendiéndose nuevamente como una plantilla a un HTML, y que tienen también un determinado estilo que permitirá mostrar la información de una manera agradable al usuario para garantizar esa experiencia de usuario agradable. Y los segundos son las rutas, o lo último son las rutas en todo caso, y esto es importante porque el usuario al momento de interactuar va a estar navegando, pero en el caso de los componentes o en el caso de estos frameworks de JavaScript, una característica que tienen en común es que la navegación no es que lo hagan entre páginas, como se hace de repente en una aplicación tradicional, cuando antes lo que se hacía era tú linkeabas y saltabas a otro archivo HTML, y en ese archivo HTML de repente seleccionabas una opción y te dirigía directamente al archivo HTML. En este caso esto ya no funciona de esa manera,
sino lo que se hace es armar rutas lógicas, y esas rutas lógicas lo que hacen es netamente cargan un componente en un solo archivo index.html. ¿Ok? Entonces, para eso, internamente lo que nosotros tenemos que armar son rutas que van a permitir navegar de un componente a otro componente, pero en un mismo archivo index.html. ¿Ok? De ahí viene el hecho de que cuando tú utilizas un framework de JavaScript como Angular u otros que sean de comportamiento muy similar a Angular, es porque el tipo de aplicación que tú vas a construir son single page application. ¿Eso qué quiere decir? Que son páginas que únicamente están conformadas por un solo index HTML, pero internamente la navegación lo que hace es, dependiendo a dónde va el usuario, va cargando o va renderizando los componentes sin la necesidad de estar recargando todo el index HTML, o sin la necesidad de que el browser esté siempre mandando la petición para que el servidor le retorne todo el index HTML. Simplemente lo que hace esta característica es cada vez que se carga un componente, solamente se recarga esa sección que representa el componente. De hecho, en las últimas versiones, tanto de los frameworks y tanto de Angular, esto ha ido mejorando, ¿no? En tanto el renderizado, la forma en que tú cargas de manera diferida cierto contenido, todo esto en favor o con el propósito de mejorar la experiencia de navegación del usuario. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que vamos a ver ya en los siguientes videos es poner en práctica desde el proceso de instalación de Angular, y luego ya te mostraré cuáles son los comandos que nos proporciona este framework para construir toda una aplicación web, y luego cómo vamos a estructurar el proyecto. Algo totalmente muy similar a lo que se hizo cuando iniciamos el proyecto del back. Pero en este caso ya lo veremos utilizando Angular, TypeScript y con el editor de Visual Studio Code. ¿Ok? Así que eso te lo iré mostrando en los siguientes videos.